Tratemos de que no sea una clase, pero recordarán que antes de degustar todo esto que nos comimos ahora, estábamos hablando de las cuencas, hablamos de la ley de aguas, comentamos que la utilización de las comisiones podría ser muy buena, capaz que hay que hacer algún pequeño cambio legislativo a futuro. Pero lo cierto es que cuando analizamos el agua, sobre todo el agua superficial, yo les decía, a mí me interesa la cuenca del Miguelete, porque pasa a 3 cuadras de casa. A otro le puede interesar la cuenca del arroyo Malvina, a otro la cuenca del arroyo Carrasco, a otro alguna de las cuencas que están enterradas abajo de la ciudad en Pocitos, a otro le puede interesar el Pantanoso. Y todos tendríamos en común que formamos parte de la cuenca del Río de la Plata. Porque toda el agua que cae en Montevideo va al Río de la Plata, excepto una muy pequeña cantidad que son los bañados que terminan en el río Santa Lucía. Río que en 2 o 3 imágenes más va a cobrar un poco más de importancia. Acá lo tenemos. Esa es la cuenca de Santa Lucía. Un río que yo los otros días en San Ramón lo podía saltar. Y no porque esté en muy buen estado atlético, porque medía más o menos 4 metros de ancho. Podía cruzarlo, remangándome los pantalones a la rodilla sin mojarme los pantalones. Y queremos servirnos de eso como fuente de agua. Es bravo. Un río que la cuenca son prácticamente el 8% del territorio, 12.000 kilómetros cuadrados, un poco más. Y un río que hasta ahora no nos había fallado. Desde 1871 que está en las usinas trabajando y nunca nos había fallado. Algo pasó. 3 años de seca. ¿Recuerdan lo que yo les mostraba de Australia de 7 años de seca? Bueno, ojalá que esta seca termine. Pero además de las aguas superficiales, cuando hablamos del clima y el agua, tenemos que entender que nuestro continente, ahí la tienen en América del Sur, está rodeada de agua, de océano. Agua salada. Y dijimos hoy que no es agua apropiada para muchos de nuestros usos. Pero hay algo, más allá de las posibilidades de utilizar los animales que viven ahí, pesca y demás, hay algo que el océano tiene, y que es que el océano es una gran reserva de energía. Acá lo que ustedes están viendo en falso color son las temperaturas del agua. Las zonas más cálidas aparecen en rojo. El degradé nos lleva al color amarillo, que son temperaturas menores, y después tenemos azules y el color bordó abajo son zonas que están congeladas. Esa foto es de hoy. Esa es la situación que tenemos. Observen cómo acá... Observen cómo acá se da una penetración de agua fría que llega casi hasta el río de la Plata. Puede ser un poco más. La llamamos la corriente de las Malvinas. Observen cómo acá la corriente de Humboldt, que hace esto, hace 2 meses se metía el azul hasta acá. Eso es la Niña. En este momento esa zona está mucho más caliente. Todavía no tiene la temperatura para dar vuelta a la Niña y formar el Niño. Esto parece una ¿Pero cosa cuándo que... se va a venir? No, más vale no seguir hablando así, ¿no? Tenía la niña y formo el niño, ¿no? Disculpe, fue un lapsus. Ahora que lo pensé dije, me Hacienda 2030. algo de eso. Bueno, pero lo cierto es que esta zona está cambiando la temperatura. ¿Y por qué nos importa del mar la temperatura? Porque ustedes, por ejemplo, van a preparar el agua para el mate y si la empiezan a preparar con agua fría, demoran X tiempo en llegar a calentarla. Pero si la empiezan a preparar con agua tibia o caliente, con la misma fuente de calor, y la misma carga eléctrica o con la misma hornalla, se va a lograr la temperatura final mucho más rápido. Esto es lo mismo. Cuando el agua acá en el Océano Pacífico está fría, recordarán que las olas del tiempo venían de este lado. Si el agua está fría,
es más difícil que ceda agua, vapor, al aire. Entonces el aire ingresa más seco. Y si el aire ingresa más seco, cuesta más que produzca nubes y que llueva. Cuando esta agua se calienta, el aire que pasa sobre ella se carga con mayor cantidad de humedad y viene más cargado de humedad. Las precipitaciones en nuestro país, yo les decía, vienen de las olas. No son solo las olas. También tenemos que de este lado el viento predomina así. No es el caso de acá hay estos dos camiones que se me puso al revés. El viento predominante en el Uruguay es viento del noreste. Si ustedes ven los molinos que se colocaron para energía eólica, están colocados mayormente en forma tal de que enfrentan el noreste y enfrentan el suroeste en líneas que van del sureste al noroeste, que dejan que el viento les pegue de los dos costados, aprovechando los vientos predominantes. Esos vientos del noreste es aire que salió normalmente del océano, pasa sobre el sur de la Amazonia, se carga en el Mato Grosso, el Pantanal, y se carga de humedad, y forma un río aéreo que circula más o menos entre 1.500 y 3.000 metros de altura sobre nuestro territorio. Cuando ese río está funcionando y tiene agua, la ola que viene de acá encuentra esa humedad y genera precipitaciones. Ese río está perdiendo fuerza en los últimos años, lo cual hace que la tendencia de los últimos años, que no quiere decir que se vaya a continuar, pero hay razones para pensar que podría pasar, es a que sea más difícil que precipite para nosotros. Esta bonanza que yo les decía de entre el año 60 y el año 2020, que tuvimos un incremento de las precipitaciones, podría darse vuelta. ¿Y por qué no se carga de humedad ese río? No se carga de humedad porque estamos cambiando el uso del suelo acá. Lo que antes eran bosques tropicales o subtropicales, con árboles que bombean el agua del suelo y la envían a la atmósfera, cargando a la atmósfera de agua, hoy se está transformando en lugares para cría de ganado en gran parte. Ese cambio en el uso del suelo, a gran escala, porque verdaderamente no es un cambio chiquito, los brasileros no hacen las cosas a la chiquita, cuando le meten, ¿tá? Ese cambio del uso del suelo nos está cambiando la disponibilidad de agua. Y vamos a ver que los cambios en general del uso del suelo, lo que hacemos en el suelo, se refleja después a favor o en contra en la atmósfera. Tenemos también en nuestro país, o sea, vieron que ya hablamos de las aguas superficiales, seguimos con las aguas superficiales oceánicas, y acá tenemos aguas subterráneas. Hoy decíamos que los acuíferos tienen una porción importante del agua dulce del mundo. Esto es más o menos lo que ocupa el sistema del acuífero Guaraní. Sistema que compartimos con Brasil, con Paraguay, con Argentina, Uruguay e incluso con Bolivia. La parte principal del acuífero es Brasil-Paraguay. Nosotros estamos en un área secundaria del acuífero, que ahora después la vamos a ver cuando veamos los acuíferos nacionales, y ahí vamos a ver la zona de recarga de las areniscas de Tacuarembó, y vamos a ver cómo el acuífero después se mete debajo del basal. Un acuífero, tengamos en cuenta, un acuífero, cualquier reserva de agua subterránea, no es un lago subterráneo. No existe eso. Si alguno leyó Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, y que encontraban un mar subterráneo, hacían un bote, no sé con qué madera lo hacían, pero Julio Verne se lo imaginaba, y vale la pena si lo dijo, y navegaban. Eso no es normalmente un acuífero. Un acuífero son rocas enchumbadas en agua. Arenas que tienen mucha agua dentro de sí. En algunas partes podés encontrar cuerpos de agua, pero no lagos subterráneos. Cuando ustedes hacen un pozo para sacar agua de un acuífero, agua subterránea, hacen el pozo con el trépano y generan un vacío. Y el agua de los costados va hacia ese vacío y llena eso. Ahí ustedes meten la bomba sumergible. ¿Cómo? Meten ahí adentro una bomba sumergible. A veces el acuífero está presionado por la presión de las rocas y el agua va a saltar hacia arriba. Otras veces el agua va a ir llenando ese pozo y ustedes le ponen una bomba.
La bomba tiene un determinado caudal que lo da la potencia de la bomba. Póngale, por decir un número, pongo una bomba a funcionar 1 hora y saco 1000 litros de agua. Ese es el caudal que le estoy sacando al pozo. Pero después viene otra medida que tengo que hacer, y es el caudal específico. Cuando yo saqué 1000 litros en 1 hora, ¿qué pasó con la napa de agua? Porque de algún lado salió esa. Y entonces puede ser que yo saco 1000 litros en 1 hora y mi pozo baja 3 metros. El caudal específico son 3 metros cada 1000 litros. Entonces ahí tengo que ver, bueno, esto no es sostenible. No puedo sacar 1000 litros por hora. Entonces bajo la potencia de la bomba y pruebo, por ejemplo, con 500. Y capaz que con 500 bajo 1 metro solo. Y a lo que yo tengo entre la capa superior del agua y la bomba, 3-4 metros, puedo hacer de eso una explotación sostenible. ¿Sostenible hasta qué? Sostenible hasta que el acuífero deje de recibir agua y de recarga. Si no le llueve arriba, o si llueve y el suelo está impermeabilizado porque le hicimos una cancha de básquetbol, no llega el agua al acuífero, resbala para otros lados. Y todo eso influencia después la cantidad de agua que yo puedo sacar. Los acuíferos en el Uruguay son bastante bien estudiados, casi todos, y muchos están muy explotados. Lo vamos a ir viendo. Acá tenemos los acuíferos del Uruguay. O sea, la parte que corresponde al acuífero guaraní es esta parte acá. El acuífero guaraní llega casi hasta Durazno. Llega toda la zona de Cerro Largo norte del 33, Rivera, Tacuarembó, Artigas, Salto, Paysandú y parte de Río Negro. Acá ven acuíferos de diferentes colores. Es porque algunos de ellos son acuíferos granulares, zonas superficiales del acuífero. Otros son acuíferos fisurados, o sea, no son rocas que tengan granos, no son areniscas. Son, por ejemplo, basalto. En el basalto, para que se meta el agua, tiene que haber grietas. Si no, el agua no le entra al basalto. Es como tratar de... Vos pones una mesada de piedra en tu casa, le pones agua arriba y no le entra el agua. Ahora le encajas un martillazo, la fisurás, no te conviene hacerlo, pero si lo hicieras, ahí el agua va a entrar. Y no solo va a entrar, va a pasar para abajo. ¿No? Bueno, esa es la forma que funcionan los acuíferos. Y en nuestro país tenemos zonas en donde por más que hagas pozos, va a ser muy difícil que logres sacar una gota de agua. Tenemos zonas estériles, que son estas zonas en marrón acá, que coinciden muchas veces con las serranías. Hay lugares donde para obtener el agua tenés que perforar granito, y no está muy lejos de Montevideo. Vayan a Ruta 8 y Ruta 11, ahí al norte de Atlántida, compren una chacra ahí, y cuando vean lo que les cuesta hacer el pozo, devuelvan la chacra. Pocas empresas se animan a hacerlo, y tenés que hacer pozos de 60, 70 metros para llegar al agua, traspasando no basalto, el granito, que es duro, muy duro. Acá tenemos estas líneas azules, acá nos muestran la transmisión del agua, cómo se va dando, es otra cosa. Yo les decía que los acuíferos en nuestro país están muy explotados. Cada punto de esos que está ahí es un pozo del cual Dinamige, que es la autora de este mapa, la Dirección Nacional de Minería y Geología, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, tiene registros de los pozos. Observen lo que es la zona acá, totalmente cubierta de pozos. A pesar de que ahora cuando están buscando agua aparecen pocos, a la escala que tiene este mapa son todos pozos. Observen cómo cuando uno mira el mapa, vamos a empezar a identificar Tacuarembó, Rivera, Artigas, Bella Unión, Melo, 33, Durazno, Salto, Paysandú no tanto, Fraiventos, Mercedes. Entramos a ver, y todas las ciudades se caracterizan por tener pozos. Acá en cambio tenemos una zona de vacío, la zona de La Valleja, porque ahí viene a ser Ruta 108, o sea, toda la zona que va Cerro Arequita, Nacientes del Santa Lucía, Asperezas de Polanco, Barriga Negra, toda esa área, todo ese arco, el agua está muy profunda. Es carísimo hacer un pozo. Cuando Mevir tuvo que hacer uno para Polanco de Barriga Negra, fueron casi 90 metros de pozo que tuvo que hacer.
y tuvieron que poner bombas que elevaran el agua a 90 metros. Y ustedes recuerden que cada litro de agua que ustedes elevan es 1 kilo que están elevando desde 90 metros. Así que agarren ahora una bolsita con 1 kilo de arena, súbanse al Palacio de Salud y levántenla a 90 metros para ver cuánta energía necesitan para hacerlo. Esos son los acuíferos, pero habíamos dicho también que hay agua en los suelos, que los suelos tienen agua. Agua que no está, digamos, concentrada, que no está liberada, es humedad en los suelos, que es lo que necesitan las plantas. Las plantas normalmente no van al acuífero, toman la humedad del suelo. ¿Por qué toman la humedad del suelo? Porque necesitan alimentarse. Y las plantas toman el agua para tomar sopa. Mezclan esa agua con los minerales y eso es lo que absorben. El agua de por sí además tiene un efecto en las plantas que es un efecto refrigerante. El agua toma de las raíces, la planta toma por las raíces el agua, la eleva por las diferentes partes del cuerpo de la planta y termina evaporándola, así como transpiramos nosotros, las plantas también transpiran. Y por eso yo les decía de los árboles de la Amazonia que llevan el agua desde el suelo hasta el aire y la liberan en el aire en forma de vapor. ¿Y por qué en forma de vapor? Porque cuando se evapora, ustedes por ejemplo transpiran y se les evapora el sudor, la energía que se utilizó para lograr la evaporación en parte es calor de su propio cuerpo. Y eso nos refrigera, eso nos enfría a nosotros. Acá tenemos los suelos del Uruguay en una escala bastante detallada. Este mapa se puede agrandar y queda muy bien y podés saber más o menos qué tipo de suelo tenés en prácticamente cualquier padrón. Nos muestra cuánta agua pueden retener. Tenemos suelos como aquí en el basalto. Recuerdan que esta es la zona del basalto y acuíferos fisurados, que figuran en rojo. Quiere decir que aunque llueva un montón, el suelo solo puede retener entre 0 y 20 litros por metro cuadrado. O sea, si llueven 100 y el suelo estaba seco, 20 pueden penetrar en el suelo. Los otros 80 van a correr sobre el suelo, van a ir al río, arroyo, laguna, tajamar, lo que sea que esté ahí. O sea, resbala fácilmente el agua en esos suelos. Pero tenemos otros suelos, por ejemplo, acá, las zonas que conocemos como humedales, ¿verdad? Todas estas zonas que están en azul, que tienen capacidad de retener 180 litros por metro cuadrado, 9 veces más que el máximo que puede retener un suelo basáltico. Nuestro país en la parte geológica es prácticamente el área más complicada de toda América del Sur, porque acá se juntan varias estructuras geológicas en nuestro territorio. Geológicamente es el país más complicado. Por ejemplo, tenemos acá una zona que no tiene nada que ver con nada, la isla mineral de Rivera, donde se encuentran yacimientos de materiales y minerales que no están en otras partes del país. Tenemos mucha variedad de suelos. Y observen cómo hay suelos que pueden retener cantidades importantes. Veamos la cuenca de Santa Lucía y van a ver que en la cuenca de Santa Lucía tenés suelos de color amarillo algunos, de 40 a 60, pero la mayoría son verdes o celestes, o sea, suelos que pueden retener 100 a 140. ¿Qué quiere decir eso en la situación actual, en que hace 3 años que los suelos vienen perdiendo humedad? Que si llueven 100 milímetros, los suelos los van a retener. O sea, si llueven 100 milímetros y llueven despacio, lluvia mansa que va penetrando en la tierra, puede ser que ni una gota de eso de entrada llegue a las reservas de agua, al río Santa Lucía, a los afluentes del río, porque los suelos tienen la capacidad de retenerlo. Si llueve de pronto 40 milímetros en un chaparrón, en media hora te caen 40 milímetros, pasa. Los sistemas de drenaje nuestros se quedan complicados porque hay mucha agua para sacar. Si llueve eso, lo que va a suceder es que la lluvia va a saturar la parte superior del suelo. Ustedes si después hacen así con una pala y sacan tierra, la capa de arriba, primeros 3 centímetros va a estar mojada y para abajo seco como si nunca hubiera llovido. Y al saturarse eso se impermeabiliza y el agua va a ir al río.
O sea, si queremos recargar las reservas de agua, lo que necesitamos son lluvias fuertes, con todos los problemas que generan de arrastre, erosión y todo lo demás. La lluvia mansa va a llegar después al río, porque en los suelos el agua se mueve por gravedad. ¿Recuerdan? Yo les decía que para ir de Tacuarembó al río Uruguay demoraba 300 años el agua. Para ir de cualquier parte a otra lentamente, el agua va por gravedad de las zonas más altas a las más bajas. Si tú ves una colina, la parte superior de la colina se seca antes que la parte de abajo, porque el agua va decantándose. Y esa agua que va moviéndose dentro del suelo es la que permite que los ríos mantengan el caudal cuando no llueve. Los ríos van recibiendo, además de los afluentes superficiales que vemos, un afluente subterráneo difuso, que no está concentrado, que no es algo que vos puedas decir, voy a poner acá una bomba y voy a sacar, porque vas a encontrar que estás tratando de chupar tierra, pero que tiene humedad y que se va moviendo. Ese es el significado que tiene este mapa, la capacidad de retención que tiene de agua. ¿Y eso por qué? Porque yo les quiero hablar de otra cosa. Les quiero hablar de lo que es el balance hídrico. Ustedes tienen un negocio y hacen un balance. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto me costó la mercadería? ¿Cuánto gasté en personal, impuestos, y cuánto me quedó al final para mí? ¿No? Algo, a veces nada. También se hacen balances hídricos aquí en el Uruguay. Se analiza cuánta agua llovió, cuánta agua se evaporó, cuánta agua ingresó a los suelos, cuánta agua corrió sobre los suelos y cuánta agua quedó, y eso cómo afecta a la vegetación. Esa es un balance hídrico. Y acá tenemos el balance hídrico del Ilumet, que va desde el 1 de marzo al 31 de mayo. Cada línea de estas son 10 días y cada una de las verticales indica algo diferente. Esta primera nos indica las lluvias. Entonces vemos, por ejemplo, que en este no había llovido casi nada, después tuvimos en marzo 20 días que llovió, pero después vino abril completo sin lluvia, primera década, los primeros 10 días de mayo llovió algo, en la segunda no llovió nada y en la tercera llovió concentrado en el litoral. Si seguimos para allá, acá tenemos la evaporación, por acá tenemos el agua disponible, la evapotranspiración real. Ahora vamos a ver algunos de estos. Allá al final tenemos el índice de bienestar hídrico, o sea, el resultado final de cuánto llovió, cuánto se evaporó, cuánto está en el suelo, cuánto había y demás, nos termina dando un bienestar hídrico para una planta teórica. Ahora les explico. Este es el mapa que nos muestra el agua disponible en los suelos. ¿Cuántos litros por metro cuadrado tiene el suelo en el Uruguay al 31 de mayo? El próximo sale el 11 de junio. O sea, este es el último. Este es el último estado de situación de los suelos y vean que va como el otro, ¿no? Como que era de retención, de 0 a 180 o más. Y vemos que hay zonas del país que tienen bastante agua, hay zonas que no tienen agua, pero que tampoco pueden tener, porque son zonas que no tienen capacidad de retención. Y observen lo que es la zona de la cuenca de Santa Lucía y van a ver que verdaderamente hay muy poca agua en los suelos. Suelos que tienen capacidad de retener agua, tienen muy poca. Y entonces pasamos al siguiente mapa, también al 31 de mayo, que nos va a mostrar esta cantidad de agua relacionada con la que puede tener el suelo. O sea, si acá dice que tiene 40 y el suelo tiene capacidad de retener 100, el siguiente mapa nos va a mostrar que tiene 40%. Y acá tenemos en porcentajes de agua disponible cómo está la situación. Esta zona que tenía poca agua, a lo que no puede retener, está en el máximo. Otras zonas no están ni cerca del máximo. Y observen otra vez la cuenca del Santa Lucía, acá en amarillo, acá abajo, la vemos de color amarillo y rojo, porque tiene muy poca agua, sobre todo en las nacientes. En las nacientes de Santa Lucía, los suelos están con muy poca agua en relación a lo que pueden tener. Les falta agua. Entonces es imposible que el río tenga agua si sus nacientes no tienen. Le está faltando agua en las nacientes. Eso era para mostrarles cómo llegamos al índice de bienestar hídrico. O sea,
Analizando todas esas variables, se pone para una planta teórica, porque ¿qué pasa? No es lo mismo el requerimiento que tiene en el verano la soja que el maíz o el sorgo, o en el invierno el trigo con la cebada. Son diferentes requerimientos. Pero se toma una planta intermedia y se dice, bueno, en la situación actual, ¿qué tan bien estaría esa planta teórica? Y bueno, esta era la situación en que estaban las plantas teóricas el 1 de marzo. Para el 1 de marzo la situación para una planta teórica era que estaba en rojo, en alerta, muerta. No había agua, el índice de bienestar era muy bajo, las plantas morían. Pregúntenle a los que plantaron soja, pregúntenle a los que plantaron trigo, disculpen, maíz. El sorgo aguantó un poco mejor, porque es una planta con menos requerimiento de agua. La soja, donde no le cayó, marchó. Esta vez fue la primera vez que en una seca los forestales se quejaron de pérdidas de eucaliptos. O sea, fue tan grave la falta de agua que ni siquiera una excelente bombeadora de agua como es el eucalipto en muchas zonas pudo sobrevivir. Pero vamos a ver qué pasa el 31 de mayo con el índice de bienestar hídrico y vean el cambio. El índice de bienestar hídrico para esa planta teórica está todo bien menos acá, menos en Artigas, la zona del sur de Bella Unión. El resto del país, incluso en la cuenca del Santa Lucía, las plantas estarían bien. Y eso, si ustedes van al interior, lo van a ver. El campo está verde, porque las pocas lluvias que hubo, las de la otra semana, el viernes, por ejemplo, llegaron a mojar la capa superficial. Y la vegetación nativa de nuestro país está adaptada incluso a este tipo de seca y reacciona rapidísimo. Qué bien. No reacciona tan rápido, más bien a veces no reacciona directamente, los cultivos comerciales. Recuerden que todo lo que plantamos en nuestro país, desde el punto de vista comercial, son vegetales que no existían en el territorio antes de la llegada de los europeos. Sí. Ninguna de las plantas que nosotros plantamos, o sea, alguien me puede decir, no, mira, yo conozco un señor que planta arasá. Ah, sí, perfecto. Pero no es significativo. ¿Tá? Hay una señora ahí en Atlántida, al norte, que planta guayaba. Ah, perfecto. Excelente, Laura, bien por ella. Pero lo mismo pasa con los animales en nuestro país. ¿Qué animal nativo forma parte del sistema productivo hoy? Hubo un tiempo que se explotó en ñandú, en la época de Jorge Valle. Se había hecho que íbamos a vender ñandú. Se vendió algo. Hubo un criadero de caimanes para sacarles la piel y vender la carne de la cola. De nutria también, sí. Ahora la piel de nutria no te vayas a poner un abrigo de piel de nutria porque te mata. ¿Qué otro animal se utilizó? En otros países carpincho, acá no se usa. No, acá no lo introdujimos al sistema productivo realmente, y si lo introducimos va a ser muy poca la carne que vamos a sacar. ¿Jabalí? El jabalí no es nativo, se ingresó después. El lobo marino. Durante muchos años el lobo marino se explotó comercialmente y formó parte del sistema productivo. Y si no, recuerden ILPE, Instituto Lobero y Pesquero del Estado. Hoy llegás a formar el ILPE y te cuelgan, pero tocas un lobo marino hoy, sos boleta. Vales menos que un lobo marino. Bueno, pero estábamos hablando del balance hídrico y cómo el balance nos termina dando la idea de que la cosa cambió de marzo a ahora. Son el mismo procedimiento, los datos son los que corresponden al momento y la situación ha cambiado. Y yo les explicaba por qué, pero eso no quiere decir que estemos bien abajo. El suelo no tiene el agua. El bienestar hídrico en la cuenca de Santa Lucía está bien, da verde, porque la planta promedio que se utiliza para hacer el estudio estaría bien. Y el campo hoy, si ustedes salen, está bien. Y en esta época está el rocío, ¿sí? Claro, el rocío ayuda, y además hay menos consumo de agua de las plantas, porque excepto mi querido amigo el eucalipto, que va a seguir chupando agua todo el año, y algunas otras pocas plantas, la gran mayoría entran en descanso. ¿Cuánto influye o incluyó el
bosque de eucalipto con respecto a la falta de agua? Lo vemos en un segundito. Acá empezamos, bueno, acá parece que la imagen se me corrió un poquito. Tengo un problema de... Bueno, pero está. Agua para potabilizar. Esta es la cuenca del Santa Lucía. Acá está el Santa Lucía. Después tenemos afluentes. Acá está el Santa Lucía Chico, acá está el San José. Que el San José no está para el agua potable porque el agua potable la sacamos acá. Entonces no toca. Bueno, esta es la cuenca del Santa Lucía en el año 1987. Foto satelital del año 87. Observen, observen acá la Sierra de las Almas con los montes de serranía. Por acá los manchones de árboles, principalmente pinos costeros. Por acá algunos manchones oscuros son las plantaciones ya existentes de eucalipto. Y puse el año 87 porque es el año en que, el 28 de diciembre, salió la ley forestal. Esta misma cuenca la vemos en el año 21. La última foto que conseguí que tiene toda la cuenca completa. Y ¿se acuerdan que por acá había una línea chiquita? Y acá están las nacientes del Santa Lucía. Ahora, no vamos a decir tapadas de árboles, pero con muchas plantaciones. Comparemos las dos. Acá tenés lo que era en el 87, acá tenés lo que es ahora. Los manchones verdes oscuros, que son las plantaciones de eucalipto en toda esta zona de las nacientes, son mucho más visibles ahora. Están mucho más. Alguien te va a decir, sí, bueno, pero es solamente el 4% del área de la cuenca que está forestada. Tienen razón. Hay otro 4,5 o 5% de la cuenca que es monte nativo. También tienen razón. El problema es la ubicación donde están colocados. Justamente en las nacientes. Y vos me preguntabas de cómo operan los eucaliptos y pueden googlear, por ejemplo, hidrología forestal. Esas dos palabras googlean y se van a encontrar los estudios de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, los estudios de la Facultad de Ciencias, todos juntos, en un sitio que tiene la evaluación ambiental de los cultivos de eucalipto. Estudios todos que pagó UPM y Montes del Plata. Hay que reconocer que los pagaron. Y en esos estudios te queda bien clarita la cosa. La plantación masiva del eucalipto, así como de cualquier cosa que vos plantes en forma masiva, cubre el terreno. Cuando llueve uno normalmente busca refugio debajo de los árboles. No es conveniente cuando hay tormenta, sobre todo si hay un solo árbol. No se coloquen abajo de ese. Pero lo cierto es que la copa de los árboles detiene parte del agua. En una llovizna de pronto vos mirás en Montevideo en la calle y ves que alrededor del árbol está mojado el suelo y debajo del árbol no. Si vos plantás un árbol cada 2 metros en este sentido, 3,70 metros en el otro, vas a tener prácticamente una sombrilla colocada. Entonces hay un 30% aproximadamente del agua que llueve. Si es una llovizna es el 100%, pero en el promedio del año hay un 30% de agua que queda en la copa del árbol. De donde se evapora, no se envenena, no le pasa nada, pero no llega al suelo. Si no llega al suelo, no se integra a la humedad de los suelos, no percola hacia los acuíferos inferiores. Y ahí viene el otro inconveniente. ¿Qué pasa cuando llega al suelo? Yo los invito a que en cualquier momento que vayan hacia el interior, entren en una plantación de eucaliptos y lo que van a ver va a ser un piso tapado yo le llamo tejas, que son las hojas y las ramitas del eucalipto que se superponen una a la otra y forman como una capa. No crece nada ahí abajo. Nosotros decimos nada crece bajo los eucaliptos. Ahí me pongo en ambientalista, digamos, integrante del MOU, que es una de nuestras consignas. La plantación de eucalipto no es un bosque y nada crece bajo los eucaliptos. Ahí el agua que llega al suelo no ingresa, porque está impermeabilizado de cierta manera. Entonces corre hacia los ríos y arroyos. ¿Y qué es lo que pasa en ese sentido? A ver, yo les decía, yo vivo cerca del Prado, muy cerca del Miguelete.
El Miguelete, cuando no llueve, apenas si corre agua. Llueven 2 gotas y crece 2-3 metros de altura, tapa el canal, y ahí uno se da cuenta de por qué en los árboles al lado del Miguelete hay bolsas de nylon a 3 metros del agua. Porque cuando el agua crece, llega hasta ahí, arrastra la bolsa de nylon y se clavan en las ramas. ¿Ah? Entonces, eso es porque es un arroyo urbano. Un arroyo ubicado hoy en un terreno que está totalmente impermeabilizado. A los seres humanos nos gusta impermeabilizar todo. A nadie le gusta que se le llueva a la casa, a nadie le gusta salir y encontrarse con barro, ¿tá? Y lo más que dejamos es un espacio de pastito para el jardín y hasta por ahí nomás. Pero las calles están impermeabilizadas. Yo admiro los árboles de la ciudad que sobreviven con el agua que le llega de los costados a duras penas y ese cuadradito de 1,5 metros por 1,5 metros que le dejamos libre de impermeabilización. Los eucaliptos hacen algo parecido. Entonces los arroyos y las cañadas alrededor de las plantaciones de eucalipto, el día que llueve reciben un montón de agua. Pero lo que el agua no ingresó al suelo, después que pasa la lluvia, el nivel baja rápidamente. Y a lo que no hay agua en los suelos para que les sirva de afluente, como yo les decía hoy, que los ríos y arroyos reciben por gravedad el agua que está en el suelo y que va llegándole y le da un flujo continuo que permite mantener el caudal, entonces tampoco mantienen el caudal. Por otra parte, el agua que corre por sobre el suelo se llena de pequeños pedacitos del eucalipto, cortezas, ramitas, pequeños pedazos de hoja y demás, y corre con todo eso a los arroyos, aumentando el contenido de materia orgánica. ¿Saben a quién le gusta la materia orgánica en los arroyos? Cianobacterias. A las cianobacterias. Adoran todo lo que se pudre adentro del arroyo. Para ellas es felicidad. Se sienten abrazadas, contenidas, con ganas de crecer y de desarrollarse. Es como un impulso que les dan. Bueno, no solamente se lo dan los eucaliptos, se lo damos de un montón de maneras. Pero lo cierto es que en esta zona, en la naciente del Santa Lucía, aumentó. Lo peligroso es que de acuerdo con la ley forestal del 87, está forestado el 4 y poco %, plantado con árboles. Se puede plantar hasta el 17% en áreas que son de prioridad forestal en la cuenca del Santa Lucía. Una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es ni un árbol más en el Santa Lucía. No jodan más al Santa Lucía. Hagan lo que sea en otras partes. El año pasado, no, el anterior, salió la ley forestal que le impulsó Cabildo, que le ponía como límite a las plantaciones de árboles que se hicieran específicamente en las zonas de prioridad forestal. ¿Qué pasó con la ley? La vetó el señor presidente de la República. ¿Y por qué la vetó el señor presidente de la República? Se lo puedo decir porque se lo dije a él, así que no hay problema. ¿No? ¿Por qué la vetó el presidente de la República? Porque tienen tierra responsable, UPM en esa zona. No vayas tan a lo profundo, pero está cerca. Yo te diría en aquel juego de niños, tibio. ¿Está? La vetó porque si esa ley quedaba, la empresa UPM, específicamente en base a su contrato, se iba a presentar e iba a decir: señores, esto me quita ganancias, así que me tienen que pagar. Eso está puesto en el contrato. Si cambiamos una ley, un reglamento o algo que afecte las ganancias de UPM o sus subsidiarias, que son como 20, sociedades anónimas, tenemos que resarcirlos usando para ello los mecanismos de la ley de promoción de inversiones. O sea, de alguna manera le tenemos que devolver la plata que ellos digan que pierden. Si no lo hacemos, ellos nos pueden llevar a un tribunal internacional. El problema es que si eso pasa, ¿se acuerdan de aquel cuento del rey está desnudo? Ahí nos daríamos cuenta de que el rey, todo el gobierno, del signo que sea de este país, está desnudo. Porque no puede hacer las cosas. Nosotros ahora estamos impulsando otro proyecto de ley, que es el proyecto de la ley de incendios forestales. Se logró que saliera de diputados, está en el Senado, nos la trancaron,
fuimos los otros días a conversar con la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, nos atendieron, finalmente la logramos destrancar, pero ¿Y qué dispone esa ley, el proyecto ese? el proyecto de ley lo que hace es disponer que las áreas las fajas de seguridad dentro de las plantaciones no pueden ser de 12 metros, entre otras cosas. Porque vos tenés un lugar supuestamente faja de seguridad, antes le decían cortafuego, pero no es un cortafuego, de 12 metros, imagínense que la mesa tiene 12 metros y a los dos costados tenés árboles de 20. Entonces es como que vos tenés una calle de 12 metros y a los dos costados edificios de madera de 7 pisos. Cuando se prendan fuegos al otro lado va a pasar de nada. ¿Cuánto se dispondría? 6 metros. No, se les pone nada más que se suba a 20, porque si no te matan. O sea, pero se les obliga a algunas cosas, que es, por ejemplo, el raleo, es cortar las ramas y retirar lo que se corta. Lo cual tiene una parte muy positiva, que es que genera un montón de trabajo. Porque en el raleo no pueden usar máquina. O sea, en el raleo no es como cuando van a sacar el árbol que meten la máquina y cortan todo. El raleo es que tienen que sacar algunos árboles en la franja de límite para que no queden demasiado cerca. Que eso pasa más que nada en el segundo rebrote, si lo hacen. No en el primero, porque en el primero están ordenaditos los árboles en fila, tipo formación, ¿no? Están todos en línea. Nadie se desalinea ahí. Y después el corte de las ramas, tampoco lo más mecánico que podés usar es una de esas sierras mecánicas de estas que van en la punta de un palo para cortar. Tenés que dejar sin rama el árbol hasta 4 o 5 metros de altura, sin ninguna rama. Cosa de que el fuego, si corre por el suelo, no se transmita a la copa. Asegurar eso. Después se ponen otras cosas más, pero esa es la principal, porque de acuerdo con la Sociedad de Productores Forestales, el lobby forestal, eso generaba una pérdida del 10% del territorio plantado, y eso, siendo que ellos decían que tienen 30.000 personas trabajando, generaba que iban a despedir a 3.000. Le dijeron eso a los diputados y a los senadores y fue: no votamos nada, por favor. ¿Se imaginan el lío que ¿Y es? hacen alguna distinción entre el bosque, el monte del pino? No, la distinción que se estaba haciendo era entre lo que se llama plantación celulósica y plantación de madera de calidad. La distinción se hace porque la plantación celulósica son 1.300, 1.400 árboles en una hectárea, la plantación de madera de calidad son 250. Entonces, con árboles más separados, el riesgo de incendio y transmisión es menor, y entre otras cosas, se le permitía en el proyecto de ley a esas plantaciones acercarse a las ciudades, porque la otra parte que se pone es que el mínimo de distancia al límite de la planta urbana son 500 metros. Eso pasa básicamente en Rivera y Tacuarembó. En Paysandú, en Cerro Largo, en Río Negro, en Rivera y Tacuarembó pasa también. Tenés plantaciones muy densas en muchas zonas y están en algunos casos rodeando a las ciudades, a los pueblos. Bueno, nosotros cuando fuimos ahí les demostramos, les llevamos así presentaciones y demás, les demostramos que la pérdida de terreno son 3.7%, no 10%. Y que no sé en qué país tienen 30.000 empleos en la parte forestal, porque en el BPS hay registrados 17.000. Entonces, no es lo mismo el 10% de 30.000 que el 4% de 17, que además no se pierde, porque van a tener que contratar gente para hacer estos trabajos que se les mandan a hacer y que no quieren hacer, porque les quitan ganancia. Y ahí viene el problema, de capaz que a lo que le quitan ganancia termina la ley vetada. Pero esperemos que se transparente por qué se veta. Y no que se nos diga, se veta porque va contra la libertad del dueño del campo de hacer lo que quiera en el campo. Tú tienes una casa en Montevideo, un terreno en Montevideo, en cualquier ciudad, y no puedes hacer lo que quieras. Si tenés una casa en Carrasco y te quieren comprar la casa para hacer un edificio de 30 metros, no te lo permiten. Entonces, ¿cuál es el problema de que en el campo se le pongan determinados límites también? Siempre en protección de un bien mayor que es el bien general. Bueno, acá yo les marcaba la zona donde están concentradas las
plantaciones que no estaban acá y que sí están acá. Y ahora, ya que estuvimos viendo la cuenca, ya que estuvimos viendo el agua y demás, pensemos en qué planes hay, porque el problema es grave. La reserva de agua de Paso Severino, la única que nos queda, está en menos de 6 millones de metros cúbicos de agua. Es la 10ª parte de lo que contiene normalmente. A modo de ejemplo, y ya que a mí me gusta caerle a UPM, y UPM sabe y me adora, ¿sí? Me dijeron que tiene un muñeco que le tiran dardos. No, es mentira, no me dijeron eso. Los ejecutivos de UPM nos llevamos con todos muy bien. Yo los saludo, los felicito por haber puesto de rodillas al gobierno y al país. Ellos están muy contentos de lo que han logrado y verdaderamente hay que felicitarlos porque no es común que pase una cosa de esas. Sobre todo si no le pagaron nada a nadie, no hicieron nada. Pero que ellos dicen que no le pagaron nada a nadie. Es más, el contrato dice que ninguna de las partes hizo corrupción ni le entregó dinero a otra para lograr hacer el contrato. Está puesto, yo no me acuerdo bien si era la página 17 o 18 del contrato, pero hay una carilla entera que habla de que no hubo corrupción al hacer el contrato. Está excelente. A mí me encanta que me lo aseguren. Y creo, no, ellos mismos, es autosupervisión, pero son gente buena, no podemos negarles eso. Bueno. Y a todo esto tenemos, sí, lo que pasa es que acá tenemos un decreto que dice que cuando una empresa viene a hacer una inversión que supera los 7.000 millones de unidades indexadas, 900 millones de dólares, no tiene que presentarla ante ningún ministerio. O sea, si yo quiero poner una cadena de hoteles en Rocha, no voy al Ministerio de Turismo. Si yo quiero hacer cualquier cosa que supere los 900 millones de dólares de inversión declarada, voy directo al presidente de la República y su secretario. ¿Y quién hizo ese decreto? Perdón, por curiosidad. Es del año 2008, el decreto 477, primer gobierno del doctor Vázquez. Pero tuvo razones para hacerlo, y acá entre amigos las podemos decir. Un día el doctor Vázquez quiso hacer un consejo de ministros. Y ahí se enteró que tenía al ministro de Economía Astori paseando en Portugal, pago por Portucel. Que había 3 ministros fuera del país pagos por empresas de celulosa. Era ENCE, Portucel y no me acuerdo cuál era la otra. 3 empresas europeas de celulosa habían invitado a 3 ministros diferentes, Economía, Ganadería e Industria, no me acuerdo los nombres, pero los buscamos después si quieren. Estaban los tres en misión fuera del país, averiguando cosas sobre la celulosa. Y entonces el hombre dijo, bueno, vamos a terminar con esto. Todos los negocios grandes tienen que venir por la presidencia. Y ahora todos los negocios grandes van por la presidencia. Sí. Y ahí se pone lo ridículo que es que el presidente y el secretario, independiente de quién sea, haya sido y será en el futuro, sean los que tienen que negociar con las empresas. Seguramente el presidente va a tener más cosas que hacer que negociar con la empresa. Pero un decreto lo puede... Nadie en el sistema político se anima a darlo vuelta. Cuando asumió el doctor Lacalle, yo personalmente sustentados en una norma. Los decretos son para regular las normas, para un montón de cosas, pero se trabaja de esa manera. Este decreto dice que se basa en la ley de inversiones, que regula la ley de inversiones, que reglamenta la ley de inversiones. El problema es que la ley de inversiones lo único que le da a las empresas que tienen beneficios son reducciones impositivas. Y por este decreto se les puede dar un tren, se les puede dar un puerto, se les puede dar un... Pero si encuentran a alguien en el sistema político que se anime a ir contra ese decreto, me avisan. Nosotros hemos golpeado la puerta de todos, de los que estaban antes, de los que están ahora en el Parlamento, de todos. Ninguno le pone cascabel al tigre, porque no es un gato, es tremendo tigre. Ninguno le pone cascabel al tigre. Y bueno, habrá que esperar. El proyecto ese de ley está bueno, pero yo les decía que es ridículo pensar que un presidente y un secretario, por más Superman que sean, pueden hacer un contrato o tratar de negociar con una empresa del estilo de UPM. UPM económicamente es más que el Uruguay. Vende en el mercado mundial más que las exportaciones del Uruguay. ¿No? Lo cual no quiere decir que sea muy grande, quiere decir que Uruguay es chico, para el punto económico. UPM tiene en su directorio, van rotando, desde un comandante en jefe del ejército de Finlandia, y
provincia que fue agregado militar en Moscú. La presidenta de la Asociación de Bancos de Finlandia ha tenido 2 exministros de Economía de Finlandia dentro del directorio. O sea, es un directorio profesional. De gente que está muy bien paga para que la empresa gane mucho dinero. El ejecutivo mejor pago de toda Europa hoy es el señor Jussi Pesonen, que estuvo inaugurando la planta europea de Josefina. Ese señor es el ejecutivo mejor pago. Entonces, si vos vas a negociar con ellos, ustedes imagínense que está ese directorio ahí adelante y vos te parás, vos sos el presidente de la República, te parás. Y atrás tuyo el secretario de Salud. Te van a pasar por arriba. Como decía Mujica, no te podés poner delante de las tanquetas. Y esto no es una tanqueta, es un Panzer 4, una unidad. Me equivoqué. Nunca estuve en caballería, disculpen, no tengo idea de eso. Planes para la cuenca, estábamos en esto. La cuenca de Santa Lucía está complicada. Hace años que sabemos que tiene alto grado de contaminación. Hace años que nos está saliendo cada vez más caro potabilizar esa agua. Que tenemos que agregar procedimientos, productos químicos, dinero, para que el agua que llega a nuestras capillas de Montevideo llegue potable. De cualquier manera, y si no pregúntele al doctor Panario, al Daniel Panario, el agua que llega a las canillas de Montevideo es biológicamente sana, no tiene bacterias. En ese sentido está bien. Pero contiene muchas sustancias de las que están en la cuenca, herbicidas, diferentes tipos de fertilizantes y demás, principalmente. Además de sustancias derivadas incluso de los detergentes que usamos nosotros en el lavarropa. Todas esas sustancias vienen y no son totalmente filtradas. De cualquier manera, hasta ahora el agua mantenía la relación de potable porque cumple con el decreto 375 del 2011 que se basa en la norma 1833 del 2008, modificada en el 2010, que dice que es legalmente agua potable. Además hay otro sentido del agua potable que se llama el agua potable cuando no genera efectos nocivos en la salud de las personas si se consume durante largo tiempo o toda la vida, que podría ser largo tiempo. Lamentablemente ahora la cuenca no se está proveyendo de la cantidad de agua potable que necesitamos y ahora estamos teniendo un agua bebible, pero no potable. Legalmente no es potable. Es un agua bebible todavía, mientras que nos quede esa reserva de agua o algo y se pueda mezclar el agua que penetró desde acá, penetró desde acá hasta acá, casi 50 kilómetros penetró el río de la Plata dentro de Santa Lucía. Bajó el nivel de Santa Lucía y cuando el río de la Plata está alto, en lugar de Santa Lucía desembocar en el río de la Plata, el río de la Plata se emboca en Santa Lucía y sube. Y por eso tenemos porque atento. Vos se nos está tomando aguas abajo de la represa, por ejemplo, como si la tomara acá en Santiago. No. El agua que es el muro de la represa, el agua que viene dulce del río Santa Lucía de arriba, ¿tá? Y el agua que viene salada del río de la Plata la sacan a 10 metros de la represa del otro lado. O sea, el agua salada sobrepasa la represa. No sobrepasa. Acá está la represa. Acá viene el agua dulce. Normalmente se toma el agua de este lado y se va por la dulce. El agua bajo nivel. El agua no llega a pasar la represa, se amontona ahí con la que le sacan, no llega a pasar. Entonces, del otro lado lo que tenés es el agua que entró del río de la Plata, que no pasa a la represa para arriba tampoco. Pero ¿qué pasa? A lo que no alcanza, si sacan el agua solo de acá, en unos pocos días nos quedamos sin agua. Entonces la mezclan con el agua que sacan de este lado, que es el agua que viene desde el río de la Plata, que subió hasta allá arriba, y que además sale de un precioso color. Un precioso color negro. Lo pueden ver, hay un reporte que hizo conmigo la gente de la Red 4 y fuimos hasta ahí y las imágenes están, está uno de los periodistas de Lousa, está así y ves el chorro negro que parece petróleo, que es lo que sacan de abajo para tirar de nuevo arriba del lago y meter en una zona de localización. Que viene con terrorismo.
y tiene además, porque la OCE hizo sus cosas antes, tiene además todo lo que quedaba, o sea, cuando tú vas a potabilizar el agua, la pones en una gran piscina para que decante, le agregas un flocculante para que todo eso vaya al piso, y después le vas haciendo filtrados y demás. Y eso que queda en el fondo, sacan el agua cada tanto de esas piscinas, que son un buen montón, sacan el agua, sacan toda esa cosa negra y la tiraban ahí para arriba de nuevo. Es un barro. Es un lodo, pero tiene todo lo que no querés que esté en el agua potable. Tiene Está ahí. metal, toda la porquería está ahí. Todas las porquerías están ahí, de materia orgánica hasta metales pesados. Todo está ahí. Y vuelve así. Ahora, no, eso quedaba ahí y el río pasando lo iba tirando para abajo y pasaría después por Santa Lucía y seguiría para abajo, ¿viste? Para Hortaje, Santa Lucía, Santiago Vázquez, hay una corrina para que vaya tomando todo eso, cuando va a desovar en octubre. Pero el tema es que ahora esa agua con todo eso vuelve y otra vez se potabiliza. Con un poquito de sal, pero la sal de por lo menos, la sal de la vida. Entonces, hay planes para hacer en esta cuenca. Hay cosas que se vienen previendo desde hace años, que los otros días, justamente unas cosas que teníamos previsto acá con Gustavo, no echarnos culpas, sino tratar de meter qué es lo que habría que hacer, porque la interpelación que se hizo en estos días fue vergonzosa. Se echaban la culpa uno al otro y ninguno proponía nada ni hacía nada. O sea, la cosa era, vos lo hiciste, vos hiciste menos, vos no tenés planes, vos nunca lo tuviste. Y para no, verdaderamente nada. Bueno, pero hay varias cosas que ya vienen previstas hace mucho tiempo. Si ustedes revisan los planes de la OCE de 1970, 1970, se hizo un estudio general de la cuenca de Santa Lucía, del abastecimiento de agua en Montevideo, y se previeron obras para los próximos 40 años, o sea, hasta el 2010. Entre las obras estaba prevista, por ejemplo, la represa de Paso Severino, que se hizo. Estaba prevista la de Casupac, que nunca se hizo. Estaba prevista otra reserva en el arroyo del Soldado, un arroyo que está afluente por el norte de Santa Lucía, pasando el Cerro de la Rutita, o sea, para arriba. Ahí había previsto otra represa que además estaba muy interesante, porque es un valle profundo y cerrado, entonces podía ser era casi una presa juga. Ese es el plan. Estaba previsto utilizar como fuentes de agua para diferentes zonas, por ejemplo, el Solichico, el arroyo Pampa, o sea, otras fuentes cercanas, buscando. Estaba previsto que el agua del río San José, que abastece a San José, pero no llega a los corrientes, también llega. Y se había previsto también, miren, fue en el año 70. O sea, después de la CIDE, que había sido la década del 60, en el 70 se previó eso. Se había previsto la toma de agua en Arasatí también. Se había previsto la toma de agua en Arasatí. La toma de agua en Arasatí se descartó por dos razones. O sea, el estudio dice, se previó y se descarta por salinidad y costo. Pero bueno, tenemos hoy a los expertos israelíes que nos quieren decir siempre que precisamos otra fuente, tienen razón. Tener una sola fuente de agua con estas condiciones que estamos teniendo ahora en el clima se nos ha puesto peligroso. Precisamos una fuente de agua. Lo que nadie sabe explicar es esa fijación con que la salida, la toma de agua tiene que estar en la salida. Y ahora lo vamos a ver. Planes para la cuenca, entonces, ha habido unos cuantos desde hace mucho tiempo. Algunos se hicieron. Si no fuera porque se hizo la represa de Paso Severino, hace rato que andábamos tomando salita. Mirá que nos salvó hasta ahora. Pasa que, fíjense lo que son las cosas, que otra vez le voy a caer a mis amigos europeos. El agua que queda en la represa hoy es menos que el agua que todos los días contamina. Lo que queda en la represa son menos de 6 millones de litros, de 6 millones de metros cúbicos, discuten, y UPM contamina todos los días 7. Pero bueno. El plan, yo les decía también, está en buscar hacer la toma acá en Arasatí. O sea, por fuera de la cuenca se prevé la toma de agua acá en Arasatí. Ahí. Arasatí está a 10 kilómetros de la 1. Arasatí vos vas hasta Pueblo Peraza, te metés por un camino y después llegás al camino Bullinot. Sí. Y por favor, recuerden ese apellido.
Esa gente ya eran los dueños de los campos en el 70. Era los dueños del 70. Y ahora hay que comprarlo para hacerlo ahora. Pero, atento, el agua del Río de la Plata ya se usa para producir agua potable. Buenos Aires lo hace parcialmente, otra parte la saca de Paraná. Si ustedes van a Buenos Aires ahora aprovechando, está todo fácil. ¿No? Agarran y vayan como para el estado de Núñez, capaz que van a ver arriba. Y en la costanera van a ver, cuando van desde el centro hacia el estadio, a la derecha, en el río, a unos 100 metros de distancia, unas casetas que son las tomas. Y a la izquierda van a ver las piscinas de decantación, de potabilización de la usina de Buenos Aires. A lo que Buenos Aires creció mucho, la usina no le alcanzó y ahora sacan del río Paraná. Colonia, en el Uruguay, Colonia, la ciudad de Colonia, se sirve del río de la Plata. La Plata en la Argentina se sirve del río de la Plata. Incluso Juan Lacase se sirve del río de la Plata. Y no han tenido problemas. ¿Y cómo resolvieron el tema de la sal? La sal no llega allá. Es muy poco lo que llega. El tema ahora es que están empecinados en hacerlo acá en la sal. ¿Y las aguas hervidas que vienen de Buenos Aires? Los caños de agua nuevos de Buenos Aires, que van a alargar toda la porquería, al igual que hablábamos hoy del caño acá de Punta Carretas, van a alargar toda la porquería, supuestamente con un tratamiento un poquito mejor que el que hacemos nosotros. Igual son los desperdicios de más de 11 millones de personas, es un montón. El tema es que ahí tenemos que estudiar un poco las corrientes. El Río de la Plata parece que no, pero tiene en realidad hasta ahora como una separación de aguas. Nosotros recibimos más bien el agua del río Uruguay y poco del Paraná. Y la costa de este lado recibe toda el agua del Paraná. Entonces, que llegue hasta nuestra costa va a pasar, seguramente, la mancha esa, con vientos del sudoeste fuertes que muevan el agua hacia nuestro lado. Ahí puede ser que se reciba. Que son bastante comunes, ¿no? Papel, o sea, no es el predominante, pero cuando está es fuerte. El tema es que en esta zona, en el año 70 se había descartado por precios al grifo. Ahora tenemos además otros amigos en esta zona, la cianobacteria. La cianobacteria. Las cianobacterias son simplemente unos preciosos seres unicelulares, bacterias, que cuando mueren generan ácido cianhídrico y demás, o sea, tipo cianuro, y eso es lo que termina envenenando todo. Además, las cianobacterias no es un solo tipo de bacteria, es muchos tipos de bacterias. Dentro de eso, algunas de ellas, si vos te las tomás, no pasa nada. Otras se te pueden alojar en el hígado y formar colonia del hígado, cuando puedes tener un problema grave que te puede llevar a la muerte. Otras tienen la capacidad de pasar la barrera defensiva del cerebro y se te pueden colocar en el cerebro y también te pueden matar, o al menos hacerte una vida muy probada. Hay de todo, es un caldo de bacterias que tienen su propia forma de vida desde muchos millones de años antes de que llegaran los seres humanos. Están en el planeta hace muchísimo tiempo. Ahora han encontrado en los hábitats donde estamos los humanos condiciones para desarrollarse. Eso en el año 70 no se veía. Ahora hay está. Lo mismo ocurre para la represa de Casupate. Las represas pueden ser una buena cosa, pero hay que hacerlo bien. Normalmente el estudio ambiental que se hace de una represa es la obra y el agua que se va a echar o que se va a formar atrás, y se dice, bueno, previo a hacerla hay que sacar todo lo que sea chirca, árboles, todo de abajo, porque si no se va a fundir de abajo, ese es un problema. Hay que destruir las construcciones que hayan al ras para evitar que a futuro pueda ser un peligro para la población o lo que sea. O sea, hay que preparar el terreno. Lo que no se está haciendo y que hay que agregar a eso es que si yo hago la represa y alrededor de ella hago lo que quiero, el agua que va a haber ahí va a ser una porquería. Lo que yo tengo que hacer es toda el área de la cuenca, ahora volvemos al tema de la cuenca, por ejemplo, la cuenca de Casupá, arriba de la represa, la tengo que prácticamente declarar zona protegida. Y tengo que limitar las actividades que se pueden hacer. Lo cual va a generar una gran resistencia en la gente que tiene terrenos ahí, porque si yo de pronto le digo, mirá, un fitlón no podés tener ahí,
No hay ninguno en este momento. Pero capaz que yo justo tengo terreno ahí, cuando me van a hacer eso, yo quería poner un filtro ahí. ¿No me van a dejar? ¿Quién me va a pagar la pérdida del negocio que voy a hacer? Y acá tenemos muchos juicios de gente que hace juicio por el negocio que podría haber hecho. Y ese es en la estación de África. Sí, por ejemplo. A tirar uno. Pero por ejemplo, si el Estado quiere proteger, no puede decir invierto acá de facilitarle al productor que entre en un esquema de producción y que pueda él Lo puede hacer, pero te vas a encontrar alguno que te va a hacer la jugada por el otro lado con un buen abogado y te va a hacer una opinión. ¿Cómo hacen en Europa que está regulado acá? Claro, pero eso Tierra, hay que sembrar. y bueno, acá tenemos alguna regulación para algunas cosas. El plan de protección de suelos. Eso le favorecemos con que le sirve más hacer otros negocios que ese. Tenés toda la razón del mundo, que vas a matar tus hijos. Porque Porque llegado el momento, se te van a tirar, algunos se te van a tirar a qué punto, porque va a decir, acá sin hacer nada tengo unos palitos y no son de nada. Sí, claro. Entonces, yo le decía que en Casupá ahora también tenemos que considerar que la represa se hace, se te paga una empresa X cantidad de millones de dólares, te hace la represa, queda preciosa, pero si no planificamos bien lo que vamos a hacer alrededor de ese terreno, lo que vas a lograr ahí va a ser agua sucia. Porque son algunos kilómetros cuadrados. Tenés que proteger de todo lugar de donde el agua llega ahí. O sea, tenés que O sea, de las dibujar la áreas de agua cuenca. que van a la cuenca. Toda la cuenca tenés que proteger. Si no, más vale que no hagas nada. Y no hacer nada es capaz que quedarte con sed. Entonces, no es una solución no hacer nada. ¿Está bien? No hay ningún estudio, pero no hay ningún estudio que diga que el mejor lugar para sacar el agua es en la salida. Es solamente una fijación. Que la tuvo un gerente de apellido Castanino allá en el año 70, que la tiene un gerente de apellido Castanino, hijo del otro ahora. Qué casualidad. Lo que es No, casualidad. lo conoce la familia Urbino, que todo perfecto con ellos, ¿verdad? Ahora, yo les decía que cuando acá se usa agua, ¿por qué no llevamos la toma Juan la casa? Hasta acá son 82 kilómetros, hasta acá van a ser 100 y algo, 120, 130, 150, no importa. Pero vas a tener un agua más segura. ¿No querés ir hasta allá? Bueno, mandate a la boca del tren. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés la desembocadura de un río o arroyo sobre el río de la Plata, tenés además un ingreso de agua dulce. Y eso ayuda a que no sea tan malo lo que se tenía ahí. Igual hay que cortar la salsa en ese caso. Es mucho menor. La intrusión salina a medida que vas hacia adentro del río es menor. Las intrusiones salinas se dan especialmente en dos condiciones. Vientos del este, que meten el río para adentro, el océano dentro del río, y sol y época de seca. Porque no baja agua del río Uruguay, no baja agua del río Paraná, y así como pasa en Santa Lucía, En el proyecto actual está poniendo una planta desalinizadora. las plantas desalinizadoras son un último recurso. Son caras. ¿Querés un café? Bueno, terminamos con soluciones, entonces ya que está. No dijimos en ningún momento el problema. Eso es muchísimo problema, porque no te lo sé yo decir, claro. Era justo. Hacemos Sí, la charla. La próxima año fue el primero de 20 capítulos. No. Mira, consejo. Averigüen qué pescados son herbívoros. Y coman el pescado herbívoro. No coman el pescado tope de la cadena. Claro. No coman el pescado tope de la cadena porque ahí se concentran todos los contaminantes. Claro, o sea, si vos vas a comerte una corvina o una carpa que se come a los otros, estás comiendo el veneno que tenían todos los otros concentrado en este animal. Porque la mayoría de las sustancias esas son sustancias que no se metabolizan. Entonces pasan del animal herbívoro que la comió del suelo
pasan en su carne al carnívoro que se lo comen y a lo que no se metaboliza se van concentrando. Cuanto más chico es, además, generalmente ha comido menos cantidad. Bueno, sí, tenés que comer más peces vos. Bueno, pero creo que nos faltó hablar de algo nomás, que lo voy a hacer rápido, que es el tema de la red. Por todos lados nos dicen y todos nos quedamos tan contentos que la OCE pierde el 50% del agua. Y entonces ahí, ¿para qué me sirve a mí agregar el agua de Arasatí o de donde sea en un sistema que pierde la mitad? Lo primero sería arreglar las redes. Hoy escuchaba al experto israelí de esa micrófono, no me acuerdo cómo se llama exactamente, que decía, el problema de arreglar las redes es que la gente no le va a gustar que le levanten la ciudad. Pero atento, hace unos años atrás, cuando pusieron las redes de gas en el centro de Cordón, levantaron todos y no se quejó nadie. Y yo creo que si haces una buena campaña y decís, señores, le vamos a romper toda la vereda, va a tener que salir por un puente elevadizo de su casa durante 2 o 3 meses. Pero va a tener el agua nueva y el agua en condiciones. Creo que no se niega nada. Aparte tomamos toda la porquería que viene en las cañerías. Bueno, sí, también. Tenemos todavía caña en el plomo. Se tratan las plantas y después Las redes, yo no había dicho nada, pero desde nuestro movimiento consideramos que es lo primero que hay que arreglar las redes. Si vos arreglas, nosotros elevamos 500.000 metros cúbicos por día de agua del río Santa Lucía. Perdemos el 50%, o sea, perdemos 250.000. Atento, no se pierde de tanto. En realidad hay una parte importante que se roba. Hay mucha gente que tiene agua sin medidor y no se cobra, y por eso se llama agua no facturable. Hay muchísimo. Pero tenemos el casco de Montevideo, en la costa, en los barrios de la ciudad, aunque sean nuevos, hay robadores, hay instalaciones ilegales. Es un tema complicado. No es tanto el domiciliario, porque al final ya no el domiciliario no es tan grande. Hay mucho tema industrial, mucho tema shopping centers, mucho tema hospitales, mucho tema lugares donde se consume mucha agua, que doble conexión, esta cobra. Sin acusar a nadie, hay mucho tema de eso. Si se soluciona la red, en lugar de perder el 50%, pierda el 30%, hay un 20% que está ganando. El 20% son 100.000 metros cúbicos por día que no tenés que bombear, que no tenés que potabilizar para después perder. La inversión en arreglar las redes se paga en 4 o 5 años. Hay que ponerle un costeo para arreglar la red. Hay un costeo de hecho. Si ya se costeó, ¿cuánto cuesta hacer? El presidente de la OCE, el ingeniero Montanar, dijo que Montanar no discute. No olvidé Raúl, pero no me acuerdo el apellido de la OCE. El presidente de la OCE dijo que el costo era muy alto, 400 millones. Y no hay plata para hacerlo. Pero hay 700 para hacer el proyecto. Esa parte. Y una cosa, eso de ponerlo un poquitito más lejos de los cambios que dicen que se desplazan, a la larga, es más barato que se están desalinizando permanentemente por Tenés que desalinizar. siempre El permanentemente. tema es que la previsión del proyecto de apertura en Arasatí no es desalinizar. Es cuando está dulce bombear un montón a montonada en la laguna artificial, un boiler, como se llama, y cuando está salada sacarla. Es agua que también, vamos a ver de qué color queda, podría estar ahí, en cuenta la radiación solar, con poca profundidad. Reservas, otra solución. Las reservas es principalmente en la cuenca de Santa Lucía. Buscar nuevas fuentes. No hay mucho para sacar. Las aguas subterráneas no alcanzan. Los acuíferos, si los bombeamos en la cantidad que echamos para Montevideo, los hacemos peor. O sea, no queda nada. Y ver las cosas con una visión ambiental de largo plazo y dejarse de joder con las elecciones del año que viene, vos hiciste que yo no hice, entrar a ver cómo armamos un plan para que esto sirva para dentro de 20 años. Después de una anécdota de los 5 días, yo estaba en una reunión, éramos 4 personas. Entre las 4 personas sumábamos 325 años. Yo era el niño de la reunión, tengo 61. La que me sigue tenía 80, el otro tiene 88 y el otro tiene 96.
Y el de 96 de pronto dice, bueno, pero esto tenemos que pensarlo como para 10 o 20 años. Yo me lo quedo mirando y digo, pero pedazo de hijo de madre, tenés 96 y estás pensando para dentro de 10 o 20. Ese es el pensamiento que tenemos. Esa es la forma en que hay que pensar. Estas cosas no son para hoy, no son para mañana. Son para dentro de mucho tiempo y tienen que ser así. Cuestan muy caras. En definitiva, de 1871 a hoy, ¿qué se hizo? ¿La represa de Paso Severino? No. ¿Qué otra cosa? La de Canelón Grande, se amplió la capacidad de utilización muchísimo. Sí, está totalmente así. Porque Canelón Grande, ahora lo que habría que hacer, habría que aprovechar ahora para profundizarla un poco, limpiarla, aprovechar. Además, Canelón Grande tiene otro problema. Canelón Grande no es gravosa. Canelón Grande es del Ministerio de Ganadería y se usa para riego y para muchas otras cosas. O sea, la OSA no tiene dominio sobre sal. Tampoco sé si estaría bueno que lo tuviera, pero no tiene dominio. Y bueno, con esto y un bizcocho. Espero que no haya sido muy aburrido. Muchísimo menos educación. Lo que pasa es que vos estás trabajando con el aire y el agua, estás trabajando con fondos de separar recursos. Te falta el suelo y la tecnología. Claro, te metes en muchas cosas.